Las nuevas tecnologías avanzan de una manera vertiginosa. Lo que hace unos años era vanguardia, ahora está obsoleto. Los dos grandes gigantes tecnológicos, Google y Apple, se van a hacer con el streaming, es decir, con las descargas. Dos colosales plataformas de creación y distribución de contenidos audiovisuales. Hoy nos acompañan en nuestra mesa de expertos Juan Jesús Velasco, coordinador del Cubo Andalucía Open Future. Muy buenas tardes. Muy buenas. Y Ramón Alberca, que es investigador de mercados. Bienvenidos a los dos. Maripa, buenas tardes. Bueno, ¿qué significa y qué supone la irrupción de estos dos grandes colosos en el mercado? Ramón. Bueno, básicamente es un nuevo cambio de paradigma en todo lo que es el mercado de la distribución audiovisual. Hace no tantos años teníamos muy pocas ofertas de canales de televisión y, bueno, si queríamos hacer algo más, pues teníamos que recurrir a alquilarlo, un videoclub. Ahora no, ahora tenemos información, un acceso a la información mucho más fácil a cualquier hora, en cualquier momento, desde la comodidad de nuestro sillón. Y no solamente a través de alquileres de contenido, sino también contenidos en directo a través de contenidos en directo y también pues de otras series y de otras películas que lo puedes descargar y verlo desde la comodidad de tu casa. Bueno, el mundo del streaming, es decir, las descargas de videojuegos, de series, de películas, de programas, se han convertido en la gallina de los huevos de oro, ¿no? Prácticamente, porque hemos pasado de vivir en contenidos lineales, que al final es una programación, como decía él antes, a poder utilizar lo que queramos, multipantalla, que al final puedes ver el dispositivo en la tele, en una consola de videojuego, en tu tablet o en el móvil mientras vas a trabajar. Y además el abanico de opciones es extremadamente amplio. Incluso ya Google está cambiando la manera en que quiere que juguemos a los videojuegos. En vez de comprar una consola y comprar juegos o descargarlos y cargarlos en el disco duro del dispositivo, ha presentado Stadia para que juguemos directamente online, ¿no? O sea, el juego no se ejecuta en tu móvil, no se ejecuta en una consola, sino que está ejecutándose en alguno de los 7.500 servidores que Google ha desplegado, ¿no? La principal diferencia que hay precisamente entre estas dos plataformas, Google y Apple, y las demás que existen hasta ahora, ¿cuál es? ¿El soporte quizás? Bueno, ahora van a luchar todas prácticamente por los contenidos, ¿no? Y de hecho, compañías que eran amigas hace unos años, pues con este devenir se van a convertir en competidoras, ¿no? O sea, Apple y Disney tenían una relación muy especial, por ejemplo, y Disney va a lanzar su propio servicio de streaming y competirá con el de Apple, y el CEO de Disney, que pertenecía al Consejo de Administración de Apple, ha tenido que salir por conflicto de interés. O sea que al final los pequeños aliados se convertirán en enemigos y seguramente veamos un abanico cada vez más amplio de servicios, ¿no? Porque Netflix está haciendo contenido propio, pero depende de terceros. Estos terceros, pues como puede ser Disney, ya van a lanzar la propia, con lo cual contenidos de Disney dejaremos de verlos en Netflix, o a Netflix le costará mucho más dinero tener esa licencia. En el caso de Apple, de ser una multinacional de teléfonos y ordenadores, va a convertirse también en una compañía de servicios y de contenidos. Para ello, ya ha contratado a grandes estrellas de Hollywood, a personajes de la televisión y del cine, como Steven Spielberg, Jennifer Aniston, Oprah Winfrey, en fin, una serie de competencias, una competencia muy dura para plataformas como la que tú decías, ¿no? Como Netflix o Amazon Prime también, que son de las más fuertes. Sí, Apple en este caso está expandiendo lo que es su nicho de mercado. Antes era una empresa completamente tecnológica, enfocada únicamente al hardware, con su propio software, es decir, con sus propios sistemas operativos, pero cada vez se está abriendo más, cada vez no es suficiente con su público objetivo que tiene, sino cada vez ve nuevas oportunidades de negocio, como es el streaming, lo cual es posible sobre todo también por la posibilidad que hay en los hogares de tener conexión a internet, de tener fibra óptica, de tener conexiones rápidas para poder descargar eficientemente esos contenidos y que, bueno, no haya que esperar mucho tiempo para verlos. Y entonces lo que está haciendo Apple es eso, o sea, ve una oportunidad en ese mercado. Están viendo que sus competidores, como es Google, su principal competidor, también va allí, porque Google, bueno, en este caso fue pionero con la compra de YouTube. YouTube, al fin y al cabo, es el primer servicio de contenido y de streaming que ha habido. Y entonces quiere crear su propio para no quedarse atrás, si no corren el riesgo de que las otras empresas crezcan mucho más que ellos y se lo acaben comiendo.
Bueno, y en esta batalla por el streaming, ¿quién va a salir tocado? El que no sea capaz de producir contenido propio tendrá un gran problema, porque el resto le pondrá unos precios de licencia cada vez mayores, ¿no? Y eso lo vemos con la propia Netflix lanzando cada vez más contenido propio, comprando en otros mercados. O sea, hace 5 años nadie se imaginaba que íbamos a estar viendo series de Turquía, de Israel, ¿no? Dentro de la oferta de contenidos de series americanas o europeas, ¿no? Y sin embargo es algo que cada día se abunda más en la oferta de este tipo de plataformas, ¿no? Esto significa también que, por ejemplo, al mercado podrán salir empresas, en este caso estamos hablando de productoras de Turquía, que son quizás pues con menos poder adquisitivo también, ¿no? Con menos medios, menos recursos, igual que empresas pequeñas de videojuegos, como hay una en Dos Hermanas, creo que es, en la provincia de Sevilla, se llama Genera Game, es una empresa sevillana, sí, pero que ya exporta a Estados Unidos y, en fin, su mercado es grande. ¿Es una plataforma también para estas pequeñas empresas? Sí, efectivamente, es una plataforma para... Por un lado, las empresas pequeñas tienen más competencia, pero también pueden exportar más fácilmente sus productos. Una productora pequeña española, puede hacer un contenido que a lo mejor aquí en España pues no tiene una oportunidad tan grande, pero encuentra un nicho en otro país y es más fácil tenerlo. Todo esto va a democratizar mucho más. Antes preguntabas quién es el mayor perjudicado. Yo diría preguntarles quién es el mayor beneficiado. El mayor beneficiado de todo esto, sin duda, es el usuario. Somos todos nosotros que lo vemos. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos mucha más oferta, tenemos mucho más acceso a lo que nos interesa y yo creo que esto puede perjudicar quizás a las televisiones tradicionales, aunque bueno, muchas están adaptando. Y bueno, la gran mayoría se están adaptando, pero sí es verdad que el usuario va a tener mucha más oferta y ahora pues claro, al tener mucha más oferta va a poder beneficiarse de ver lo que realmente le gusta y de tener algo mucho más especializado. Quien también sale beneficiado desde el punto de vista de la publicidad. Al ver un contenido mucho más especializado para una persona, las agencias de publicidad pueden afinar mucho mejor en su público objetivo al que quieren hacer llegar un mensaje. Bueno, hasta ahora una de las plataformas que más éxito tiene es Netflix, que es una de las más fuertes, Google y en este caso Apple, va a ser con la que mayor tiene que competir, ¿no? Más carne tiene que echar en el asador. ¿Con qué armas cuenta Apple a diferencia de Netflix, por ejemplo? Bueno, yo creo que van a competir y van a cooperar, ¿no? Que es una paradoja que se va a dar mucho. ¿Y eso cómo se come? Sí, porque, bueno, por un lado ha lanzado su propio servicio, que Apple TV Plus, que ha presentado, pero a la vez presentó otro servicio, que era Channels, que era precisamente un agregador de ofertas. Es decir, al final un usuario puede estar suscrito a Apple TV Plus, puede tener Netflix, puede tener HBO, puede tener Hulu, que es uno que opera en Estados Unidos, puede tener Amazon Prime Video, y llega un momento en que no sabes qué hay en cada servicio, ¿no? Y precisamente esa capa de valor de, sabiendo tus gustos, qué es lo que te podría recomendar de cualquiera de los servicios a los que estás suscrito, es el otro puntal donde Apple se quiere apoyar, ¿no? Yo no me importa que haya competidores porque, bueno, tengo mi alternativa, pero además te voy a guiar cuál tienes que ver, ¿no? Que puede ser que probablemente te recomiende más la mía, ¿no? Que es una opción, ¿no? Y luego, por otro lado, pues si eres capaz de captar a Steven Spielberg, que no es precisamente muy amigo de Netflix, pues sabes que vas a competir a producciones exclusivas, ¿no? Sí, al fin y al cabo, lo que él dice, las producciones exclusivas va a estar va a ser donde se va a jugar todo, el éxito de alguna serie concreta. Es muy curioso, por ejemplo, el caso de HBO con Juego de Tronos, que lo tiene solamente compartido con Movistar Plus, en este caso, pero bueno, HBO puedes ver todas las temporadas, Movistar Plus solamente la última. Pero al fin y al cabo el éxito va a ser, yo creo que sobre todo en este primer momento, que es el momento de más expansión, de que la gente está empezando a tener televisión de pago a través de Internet. 1 de cada 3 hogares con acceso a Internet, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, su último estudio. Y ese contenido exclusivo va a ser clave, porque la gente se va a decidir por
contratar uno u otro, a lo mejor porque quiere ver una serie en concreta. Luego, al fin y al cabo, para todos tiene el día 24 horas y a lo mejor no todo el mundo tiene tiempo para ver todas las series que quiera. Entonces tendrá que elegir dónde está su favorita y si alguna la tienen exclusiva, seguramente será por la que se decida esa persona. Bueno, y precisamente para tener toda esa información, Google y Apple ya tiene bastante experiencia en ello, en la comercialización de contenidos, y ha acumulado datos de sus clientes, con lo cual tiene una idea clara de lo que prefieren cada segmento, ¿no? Sí, de hecho, dicen incluso que se puede automatizar casi la trama de una serie, ¿no? En base a lo que los usuarios... A las preferencias, ¿no? Claro, y lo que han visto previamente, ¿no? Al final lo que ves en Netflix, cuando llegas y lo arrancas, no es lo mismo lo que puede ver él, ¿no? Porque depende en base a... O sea, lo que el has visto concepto antes. de la creación también, la creación de obras, de películas, de series, también va en función de eso, también cambia ese concepto, ¿no? Hay un caso muy curioso que es la serie estrella de Netflix, de House of Cards, la versión americana. Había una británica un poco antes, pero la versión americana invirtieron muchísimo dinero porque sabían perfectamente quién tenía que ser el actor, sabían perfectamente que el actor tenía que ser Kevin Spacey, el protagonista, sabían perfectamente cómo tiene que ser la trama, cómo se tiene que desarrollar, porque sabían perfectamente que iba a gustar. O sea, ellos hicieron una inversión muy grande en esa serie, no tuvieron ningún problema en cuanto a presupuesto, porque sabían a través del análisis que habían hecho de sus usuarios de Netflix que iba a ser un exitazo. Un estudio de mercado exhaustivo, ¿no? Sí, exhaustivo, basado básicamente en el comportamiento del usuario. Es curioso porque en Netflix quizás es uno de los casos más típicos de buen uso de toda esa gran cantidad de información, de Big Data y de esa inteligencia artificial, porque a cada usuario no va a ser, incluso para la misma serie, no va a ser igual la foto que me muestra a mí que la que le muestra a él, que quizás la que te muestra a ti, porque sabe perfectamente qué es lo que más te puede enganchar. La aparición hace casi 20 años de Google News, Google Noticias, cambió absolutamente la forma de acceder a la información de los usuarios. A partir de aquí, la prensa de papel casi ha dejado de existir. Los ciudadanos, bueno, leemos los periódicos a través de Google. ¿Esta nueva industria de contenidos va a suponer también una nueva revolución? Sí, yo creo que la filosofía es la misma que la que está pasando ahora con la televisión, la que pasó con los periódicos. La única diferencia es la tecnológica. Hace falta mucho menos transmisión de información para emitir una noticia, que son pocos bits, que para emitir un contenido en alta definición, en 4K, a través de Netflix. Aplicando la misma filosofía, que es, claro, es la comodidad del usuario, el poder verlo desde tu sofá, desde tu casa, desde tu ordenador, hace 20 años en las noticias de una noticia, pero ahora, como la tecnología lo permite, es lo que está haciendo que se desarrollen, cada vez tengan más presupuesto, porque también las infraestructuras públicas lo permiten. Las redes de fibra óptica han sido muy importantes. Cuando finalmente llegue el 5G, también va a ser muy importante pues, para poder esos mismos contenidos en muy alta definición desde los dispositivos móviles, desde tu playa, desde tu balcón o desde donde tú quieras. Incluso también comentaba nuestro compañero Agustín, que es asiduo también a esta mesa de expertos, desde cualquier superficie incluso se iba a poder tener acceso a contenidos. Ahora mismo parece algo como lejano, pero está más cerca de lo que pensamos, ¿no? Porque, como decía al inicio, las nuevas tecnologías avanzan que da un tanto de vértigo, ¿no? Sí, a medida que avanza la tecnología, a medida que lo va permitiendo, es algo que al público le gusta, porque no todos esos avances en tecnología al público le gustan. Tenemos los casos de quizás a lo mejor de la tecnología de la televisión en 3D o de la pantalla curva, que son cosas que se lanzan, no terminan de cuajar y luego se retiran. ¿Por qué? Porque luego al final hay una supervivencia, o sea, se queda el que realmente se adapta a las necesidades del consumidor. Bueno, y hablando de adaptarse, con esta nueva industria de contenidos, la televisión tal y como la conocemos hoy, el concepto de televisión con distintos canales, con una programación concreta que es la que te ofrecen, parece que está abocada a desaparecer, ¿no? O no sé si desaparecer, pero por lo menos cambiar, ¿no? O sea, ya nos es difícil a veces seguir horarios, y yo creo que la televisión de pago, que se basa en conexiones de datos, ya empieza a darte algunos indicios, ¿no? Cuando llegas tarde a un programa y tienes un botón de verlo desde el principio, cuando ha terminado un programa y sin embargo puedes ver lo que se ha emitido en los últimos 7 días. Sí, las propias televisiones se están adaptando a que la programación lineal seguirá, porque bueno, hay gente que todavía no ha cambiado de hábito de consumo, pero que la programación a demanda es algo que cada vez pisa más fuerte, ¿no? Y probablemente lo siguiente sea la programación puramente interactiva, ¿no? Que Netflix ya hizo un experimento con Black Mirror, que podías elegir por dónde se desarrollaba la trama, y ahora parece que están contratando precisamente diseñadores de videojuegos porque quieren hacer más series interactivas.
Tú querías apuntar algo, parece. Sí, no, bueno, es que eso es, la verdad es que es muy interesante el tema del interactivo. Al fin es eso, al final es que hacer un videojuego, pero como una película, y algo que pueda parecer lúdico, que a lo mejor la gente que parece que es algo solamente para niños y demás, cada vez se hace más para los adultos, y eso lo vemos a través de las televisiones. O sea, en un momento que tú puedas elegir tu propia historia. Y lo que quería apuntar sobre el tema, que al final las televisiones, por lo que yo percibo, es que van a tener su sitio como todo. Al final la televisión no se cargó la radio, ni la radio se cargó el periodismo. Yo creo que al final la televisión va a tener que adaptarse a lo que va a poder ofrecer, que va a ser más difícil a través de estas tecnologías, que va a ser pues sobre todo las noticias, el contenido de actualidad, la información en directo. Eso te iba a decir, en el caso, por ejemplo, de nosotros, de los informativos, ¿cómo nos podemos reinventar? ¿Cómo podemos acceder a ese nuevo mercado? Ahora mismo en las principales, la siguiente apuesta a través de estas plataformas de pago por streaming, a través de Internet, va a ser a través de los contenidos en directo. Básicamente lo que tendrán que hacer los canales los canales tradicionales y esos servicios informativos tradicionales sería directamente estar. No pensar que este nuevo es un competidor, sino que puede ser un aliado para llegar a más gente. Si al final el objetivo es hacer llegar el mensaje a la población, hay que aprovechar el canal. O sea, que no tienen por qué ser a través de la televisión, de las ondas tradicionales, sino a través de ese momento. Pero bueno, ya se está haciendo. O sea, muchos hablan de Netflix, pero por ejemplo, en España la que más hogares tienen contenidos por streaming no es Netflix, es Movistar Plus. Movistar Plus, según este estudio que he comentado antes de la CNMC, Movistar tiene 2,2 millones y Netflix tiene 2 millones. O sea, se puede decir que es casi un empate, pero bueno, otra vez, por ejemplo, la mayoría de las televisiones sí que están en esa profundidad de contenido de Digital Plus, que se puede hacer, pues bueno, si llegas tarde un programa, verlo desde el principio, si a lo mejor puedes verlo el día anterior. Todo eso parece que no, pero eso es lo que tienen que hacer las televisiones, es decir, estar ahí, no planteárselo como un competidor, sino como un aliado. ¿Y vosotros qué veis como principal apuesta de estos dos grandes gigantes, Apple y Google? ¿Qué es lo que principalmente ofrecen con respecto a las otras plataformas? Porque algo distinto tiene que haber para que los usuarios prefieran uno antes que otro, ¿no? Sobre todo variedad. Claro, el catálogo de contenidos. Porque el soporte, perdón, ¿sería el mismo? Bueno, Apple al final hace un ecosistema cerrado, es decir, está solamente para su dispositivo. Google es para su plataforma, que al final, bueno, es multifabricante, que eso al final es una manera de segmentar, ¿no? Pero bueno, Google ha tirado por la senda del videojuego, que hasta ahora nadie estaba lanzándose por ahí, y tiene su punto de mira el mercado de las consolas, o bueno, el de la consola virtual ya en este sentido. Y Apple tira por algo mucho más tradicional. O sea, que por ejemplo, un juego, no sé si esto es así, es una pregunta, un juego de la PlayStation se podría descargar a través de Google o de Apple si es que lo tienen dentro de su oferta, bueno, y hacerlo. Bueno, tú ya lo haces, o sea, tú ya descargas un juego, puedes comprarlo físico, puedes comprarlo en la consola, y que lo que hace es descargarse a la consola. La alternativa que ha presentado Google es la posibilidad de que no lo tengas que descargar, que lo compres, y a los 5 segundos ya estás jugando directamente sobre la nube. Y desde cualquier aparato, móvil, es decir, móvil, tablet... Desde tu ordenador, desde tu televisión... Antes había que hacer una inversión en una consola que no era algo barato, y entonces claro, te limitaba mucho a jugar a los contenidos, a los videojuegos que están en una consola determinada. Ahora es como todo, ahora todo se abre. Y no te hace falta tener un dispositivo físico, tú directamente puedes ir a un juego, lo seleccionas, juegas, que te gusta, sigues jugando, que no dejas de jugar, ya está, y te vas a otro. Al final la variedad y donde está la clave es la cantidad de contenidos, el acceso a mucha mayor cantidad de todo tipo de contenidos, y que va a hacer que el usuario esté cada vez haciendo lo que más le gusta y lo que más le interesa, que es lo importante. Bueno, terminamos aquí, ya se nos acabó el tiempo. Juan Jesús Velasco y Ramón Alberca, gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima semana. Hacemos ahora una pequeña pausa y enseguida Ángel Gámez y su equipo nos traen la actualidad del deporte. Nosotros volvemos con un nuevo resumen informativo a las 6:15. Hasta luego.